estoy acompañada por Nel y por Alejandro. Bienvenido, Martín. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? Qué Muy gusto bien, ¿y vos? escucharte. Bien, bien. Buenos días, Martín. ¿Cómo va? Lo que queríamos consultarte, primeramente, ¿no es cierto? Nosotros vemos que de parte del gobierno hay un ataque directo a la educación pública en general, a las universidades en particular. Por un lado, vía del desfinanciamiento, ¿no es cierto? Ayer leíamos la noticia que la Universidad del Comahue entró en cesación de pagos, pero también la quita del FONID, de los diferentes programas nacionales, por ejemplo bibliotecas o Conectar, hacen que la educación pública en la Argentina se vaya financiando. La reducción de partidas a comedores escolares también va en ese mismo sentido. Entonces queríamos que vos nos des tu visión sobre el tema del ataque a la educación pública con estos temas. Mi visión, calculo que es la de ustedes, es compartir la preocupación que ustedes están expresando y empezando por donde empezaron, que es el aspecto determinante que tiene realmente bajo amenaza, por lo pronto, las universidades públicas. Porque hay anuncios que ya ni siquiera habría que encuadrar en el género anuncios, hay anuncios que ya pasan a ser amenazas. No hay ahí mucho por discernir. La determinación de la actual conducción del Estado de mantener para las universidades públicas el presupuesto del año 2023, otorgando después una modificación que está extremadamente por debajo del nivel de inflación reconocido, es directamente llevar a las universidades al punto al que las han llevado. Quienes conducen las universidades del país han manifestado que las condiciones que el gobierno actualmente impone no se va a poder funcionar más allá de mayo o junio. Entonces, efectivamente, la situación es especialmente grave. Problemas presupuestarios hemos tenido desde que yo recuerde. Luchas por un reconocimiento presupuestario a la labor educativa hemos tenido desde que yo recuerde, pero una predisposición, por no decir una determinación de parte de un gobierno de aplastar directamente las posibilidades de que la educación pública funcione en la Argentina en el nivel y en el grado de desprecio en que lo están haciendo, no, esta situación es inédita y muy, muy, muy penosa. Bien, en la práctica, sin duda, percibimos eso mismo, Martín. ¿Se escucha un poco de eco? Sí, pero ahí lo están viendo los Ahí va, chicos. muy bien. Percibimos eso mismo que vos, Martín, por supuesto. El ataque es explícito y van por todo, obviamente, en este afán de querer destruir lo que es la escuela pública. Pero esto también empieza a aparecer ya hace algún tiempo, vos lo has podido poner en palabras en algunas entrevistas, estos discursos de odio que circulan, que al principio quizás los veíamos muy instalados en Twitter, en las redes, ¿no? Pero ese espacio se fue corriendo y llegó a la sociedad. Esto está instalado, esto está cada vez más naturalizado y también nos preocupa no solo por nosotros, sino sobre todo por nuestros jóvenes que tenemos en las escuelas. ¿Crees que hay alguna manera de que esta situación se vaya revirtiendo con un gobierno que todo el tiempo reafirma esa manera de comunicarse, esa manera de generar los discursos? Lo que vos señalás de las redes y de Twitter en particular, por los que conocen más ampliamente las redes que yo, dicen que eso se da especialmente en Twitter, pero Twitter es parte de la sociedad también, ¿no? No es que está Twitter, no tenemos a Twitter y a la sociedad. Twitter es parte de la sociedad y por lo tanto expresa, al menos en parte, algo que también está ocurriendo socialmente. Aunque a veces uno está tentado en lugar de llamarles redes sociales, llamarles redes asociales, como si pudiésemos considerar que las prácticas más asociales van a parar ahí. Yo diría, dado que eso ocurre, no ocurre solamente acá, por supuesto, es un fenómeno mundial y está siendo estudiado y analizado mundialmente, porque en Twitter en particular la escala de agresividad y de denigración y de maltrato es altísima. Y yo diría que en ese punto hay, me parece, por un lado, como decíamos, Twitter está expresando al menos una zona del estado de cosas en la sociedad. Al mismo tiempo, al expandirse, al extenderse, acentúa esas características, promueve esas mismas prácticas de violencia discursiva
Y yo creo que efectivamente lo que se empezó a percibir de un tiempo a esta parte es que ciertas modalidades, digámoslo para resumir, de Twitter ya no transcurrían solamente en Twitter. Los medios de comunicación tradicionales, los del siglo XX, empezaron a seguir la agenda de Twitter y empezaron incluso a adoptar modalidades de Twitter, a tomar a Twitter como referencia, con lo cual ese grado, o digamos, para resumir, el género discursivo del energúmeno, pongámoslo en estos términos como una definición, los géneros o las prácticas discursivas del energúmeno empezaron a traspasar a otras zonas de la circulación social de los discursos, y eso se empezó necesariamente a naturalizar. El exabrupto del sacado que aparece e insulta, te sobresalta una vez, te sobresalta dos, te sobresalta tres. Si se convierte en una práctica más o menos general, más o menos cotidiana, más o menos establecida, más o menos admitida, se va naturalizando y en un momento nos dejamos de sobresaltar. Y eso empieza a traspasar, como digo, incluso a discursos o a la atención que prestan los medios tradicionales. Y creo que con el actual gobierno pasa algo muy, muy significativo. Está claro, ya ha sido analizado y estudiado, y ellos mismos lo dicen por otra parte, que la actual gestión del Estado ha encontrado una apoyatura muy fuerte en Twitter, lo dicen expresamente. En una entrevista, Ramiro Marra, consultado por otra iniciativa gravísima, que es eliminar la existencia de una agencia de noticias, TELAM, de escala nacional, que permitía una dinámica informativa en el país de tal manera de que las noticias llegaran a todo el país y provinieran de todo el país. Esa dinámica informativa de integración, cuando le consultan a Marra y le hablan de la gravedad de la iniciativa de eliminar una agencia de noticias, responde que le preguntan, ¿y cómo reemplazaríamos Telam? Y contesta con una cuenta de Twitter. De manera que, en términos explícitos, el actual gobierno manifiesta que la de Twitter es su lógica. Efectivamente es su lógica. Con lo cual estaríamos ante una situación notable y muy preocupante para todos aquellos que creemos que la manera de vincularnos, relacionarnos, discutir, incluso pelear, no debería seguir los lineamientos del energúmeno de Twitter que simplemente agrede, lastima, humilla, denigra, degrada. El giro me parece que hasta podría encuadrarse en términos de una estatización de Twitter. Cuando digo estatización de Twitter, claro que no hablo de la empresa, porque las restricciones del Estado claramente son aplicadas a la función social del Estado, ahí lo quitan, la responsabilidad del Estado ante la sociedad, ahí lo quitan, la necesidad de que haya un Estado regulando los poderes económicos de los sectores dominantes, ahí lo quitan, pero hay una fuerte presencia del Estado en la actual gestión de gobierno a la hora de intimidar, a la hora de reprimir. Ahí la presencia del Estado es fuerte. De manera que, claro que la empresa de Elon Musk, que además es amigo de Milei, no la toca, no la van a tocar, y no se trata de que la toquen, no estoy pensando en eso. Estoy pensando en la incorporación al discurso del Estado de la lógica de Twitter. Porque nuestro actual jefe de Estado habla, siendo el presidente de la República, como si estuviera en Twitter. A eso me estoy refiriendo. La lógica discursiva de Twitter, cargada de violencia y de una pulsión de humillación y de denigración del otro, ha traspasado ahora al discurso del Estado. Entonces, ese registro exasperado, desencajado, que predomina en Twitter, ya no está solamente en Twitter. Bien, y convirtiéndolo en cierto punto en canal oficial, donde ellos transmiten, donde ellos informan, donde ellos te dan la primicia, donde ellos sacan los videos que quieren mostrar, convirtiéndolo en un canal oficial también para la sociedad. Eso seguro, pero creo que está a la vista. En otro tipo de prácticas informativas, ustedes están en una radio, en otro tipo de prácticas discursivas, la docencia, por ejemplo, ese grado de violencia es inadmisible. Y en principio no diría, en las palabras de un presidente de la nación, también es inadmisible. En las palabras de un vocero presidencial, también es inadmisible, pero estoy conjugando mal. Debo decir
era inadmisible. Ha pasado a ser admitido. Primero fue admitido en Twitter, primero fue desestimado en Twitter. ¿Y qué querés? Es Twitter. El mismo que te insultaba te decía, bueno, lo que pasa es que esto es Twitter. Y uno podía contestar o intentaba contestar, igual no tenía ningún sentido. No me insultes tampoco en Twitter, no me insultes en ningún lado. No, pero esto es Twitter. Esa subestimación, esa desestimación, acá se puede putear porque es Twitter, me parece que en parte incidió en esto porque tenemos una fuerza política que lidera el actual jefe de Estado, que, insisto, expresamente hace de la lógica de Twitter su propia lógica. Entonces, claro que no informan, desinforman, deforman, tuercen y tergiversan lo que se ha dicho, extractan fragmentos para distorsionarlos y someterlos no a refutación, no a debate, a denigración y a hostilidad. Toman una frase, toman un fragmento, podrían tomar esto mismo que ahora nosotros estamos haciendo. Ustedes y yo estamos ahora desarrollando una serie de enfoques y consideraciones sobre el estado de cosas. Alguien podrá estar de acuerdo o en desacuerdo. El que esté en desacuerdo puede perfectamente discutir con lo que ustedes y yo estamos planteando acá. No se trata de eso. No ese es el juego que están jugando. Extractan una parte, la deforman, extractan una parte que al extractarla ya la deforman, o se refieren simplemente a nuestro aspecto, a la cara que tenemos, a la ropa que usamos, para burlarse y para denigrar, nada más. Entonces está nada más y nada menos. Entonces, a lo que estamos asistiendo, dado que esto se convirtió en el registro dominante de la palabra del Estado, se convirtió en el registro dominante de la palabra del Estado a través del gobierno, del Poder Ejecutivo, no del Estado en toda su amplitud. Entonces, claro que tenemos un desafío enorme y ese desafío pasa centralmente por la educación. Porque es en los ámbitos educativos donde en principio y sobre todo trabajamos la posibilidad de conocer posturas, conocer tesituras, pensarlas críticamente, someterlas a discusión, analizarlas. La lógica exactamente contraria a la lógica que intentan que predomine socialmente, que es la lógica de la violencia verbal y la agresión y la denigración. Por eso que hostiguen como hostigan a la educación es alarmante, es preocupante, es gravísimo, pero no es ilógico. Sí, Martín, ¿cómo estás? Nelson te habla. Te voy a llevar un poquito a... Tuviste una entrevista el año pasado con Martín Buceta, ¿sí? Vos me hacían puntualmente hincapié en esa entrevista que tuvieron a lo que son las ficciones literarias y ¿por qué te llevo hasta ahí? Porque bien venías mencionando esta transformación que ha realizado el Estado en volver a Twitter como una herramienta directa desde sus discursos y lo vinculo con lo de las ficciones porque de cierta forma han generado una ficción alternativa pero dentro de la realidad, ¿no? Y termina pasando esto, como bien mencionabas, que en una sociedad en la que nos estamos encontrando en una reconstrucción, en la que venimos trabajando tanto un proceso de memoria, de verdad y justicia a lo largo de los últimos 40 años, vivimos en un retroceso como si de pronto nos instauraran una ficción, una realidad alternativa a lo que socialmente se venía trabajando. Sí, solo que, claro, ahora, las ficciones espeluznantes, hay ficciones de todo tipo. Dentro del mundo de las ficciones hay toda una secuencia, una serie, una tradición, un género ligado a las ficciones espeluznantes. Las ficciones espeluznantes, los géneros del terror, etcétera, son muy valiosos y permiten a través de la lectura agudizar una mirada con respecto a ciertos elementos que puede haber en la realidad, en el mundo existente. Esas ficciones nos dan herramientas para reflexionar y estar advertidos sobre ciertas características dañinas que pueden existir en el mundo social. La idea de traspasar esas ficciones espeluznantes y traducirlas y convertirlas en una realidad espeluznante, no es esa la idea de la literatura. La literatura es una gran herramienta que nos permite avanzar justamente a través de la ficción, como un espacio específico desde donde interrogar la verdad. La ficción es un espacio extraordinario desde donde interrogar la realidad del mundo
Pero ahí donde una ficción asume esas características, ser una ficción de lo espeluznante, la premisa es que eso sirve de advertencia hacia dónde puede ir toda la tradición, no solo de la literatura, la ficción en el cine, todas las perspectivas y la tradición del género catástrofe se orientan a advertirnos como lectores, como espectadores, de las señales que en la realidad del mundo podrían llevar a la catástrofe. Han tomado eso y lo han convertido en una especie de receta. Claro. Han traducido esas ficciones horripilantes a la realidad horripilante que estamos viviendo, al menos para los que pensamos que la realidad que estamos viviendo es horripilante. Quienes no compartan este criterio, yo soy el primero que estaría interesadísimo, porque por lo que veo nosotros cuatro estamos de acuerdo. Soy el primero que está interesadísimo en discutir, en intercambiar con quienes no estén de acuerdo. No es tan fácil de hacer. No es tan fácil por lo que estábamos diciendo antes. Porque es como decir, juguemos al truco y tenemos un mazo de cartas de póker. Juegan otro juego. Entonces nosotros decimos, no están de acuerdo con esto que estamos diciendo, discutámoslo. Pero su juego no es discutir, es agredir. No, claramente su juego no es discutir, es agredir, es bombardear con un montón de noticias que nos llegan todos los días, y es el caso de lo que sucedía el día domingo del diputado nacional de la Libertad Avanza, Venegas Lynch, poniendo sobre la mesa el tema de la obligatoriedad, ¿no? Y analizándolo porque habla de que el padre puede decidir si envía o no el hijo a la institución educativa, si lo escolariza, y si no, también está la opción de que trabaje en el taller. Y sobre eso creo que podemos decir un montón de cosas. En principio, lo que tiene que ver con reconocer a los niños, a los adolescentes como sujetos de derechos y poder garantizarle nosotros como educadores ese derecho, en principio de eso, y el Estado, quien se tiene que encargar fundamentalmente. Pero también esto que decís, es un bombardeo constante de malas noticias. ¿Vieron que casi no pasa un día en que algo que surge del Estado, se anuncia del Estado, nos aflija o nos preocupe o nos amenace? Insisto, hay anuncios que cobran la forma directa de una amenaza. Sí. Cuando dicen, no voy a mandar los fondos, eso es una amenaza, no es un anuncio de una gestión. Bueno, es un anuncio de una gestión gubernamental y es una amenaza. Estamos tan cansados en un punto porque no hay un día en el que el Estado, que está presente de la peor manera, pero está presente, ¿eh? Está presente. No hay un día en nuestra vida desde hace más de 3 meses en que podamos sustraernos del Estado, porque toman medidas que nos dañan directamente o anuncian medidas que nos amenazan con dañarnos diariamente, es incesante. ¿Qué se puede hacer ante eso? Bueno, lo que intentamos, pensar, discutir, resistir, contraponer, pero efectivamente hay una capacidad de daño muy, muy grande y con eso estamos teniendo que lidiar. Lo que dijo Venegas Lynch, obviamente, es no solo equivocado, es grave por lo rudimentario que es, por lo elemental que es. Yo tengo una disposición, a mí me gusta mucho el debate, me gusta, es un género que me gusta, y lo cual puede llevarme incluso hasta el defecto, en el sentido que hay cosas que no vale la pena debatir. Y no, a mí siempre me gusta debatir, a mí me encanta, me gusta, la verdad me gusta. Pero algunos debates, estoy pensando en lo que citabas de Venegas Lynch, Rocío, y que ha ocurrido ahora, están llevando el debate a un nivel tan elemental, tan rudimentario, con un piso de ignorancia tan básico, que aún para los que estamos siempre dispuestos a debatir, a discutir cuestiones de la educación, lo están poniendo en un nivel tan, como digo, elemental, tan básico, que es deprimente tener que discutir. ¿Es este el nivel de la discusión que nos están planteando? Tenemos que discutir el trabajo infantil. Sí. Cuando a nivel constitucional y en la adhesión de nuestro país a tratados y convenciones de todo el mundo
sabemos que los niños no pueden ser sometidos a la explotación laboral y que tienen derecho a la educación. Esa es la discusión. Estamos ya en un punto tan degradado de alguien que al mismo tiempo no es lateral, dado que el actual jefe de Estado lo señaló como un prócer, lo destacó como un prócer, si yo no recuerdo mal, usó esa palabra, prócer. Bien, ese prócer, lo digo entre comillas obviamente, aquel a quien el actual jefe de Estado, el que conduce las políticas de Estado, designó como prócer a alguien que ignora, y si no las ignora, las pasa por alto, todas las tendencias contemporáneas a la dignidad social de los niños, para que en lugar de ser explotados, como eran, hablando de ficciones oscuras, en las novelas de Dickens, del mundo de sobreexplotación industrial de la Inglaterra del siglo XIX, que los niños no estuvieran explotados en un taller, sino educándose en la escuela. Estamos discutiendo esto en el 2024, porque quienes ocupan esta escena tienen un grado de... son tan rudimentarios en lo que formulan y lo que plantean, y además tan dañinos. Volviendo a la crueldad no es otra cosa que eso, porque con un mínimo de sensibilidad, no pensás de ninguna manera que un chico, en vez de estar en la escuela aprendiendo, tiene que estar trabajando en un taller, a menos que reincorporemos algo que no hace falta reincorporar, que ha estado siempre ahí. Porque Venegas Lynch no piensa en sus hijos. A los hijos de él los va a mandar a la escuela, y al secundario, y a la universidad. Está pensando en los hijos de los pobres. Es evidente lo que estoy diciendo, es una obviedad lo que estoy diciendo, es una cuestión de clase. Lo que Venegas Lynch no entiende, para qué hay que mandar a la escuela a los hijos de los pobres. Él los necesita trabajando porque es el dueño de los talleres. Estamos resumiendo talleres en la figura que él dijo. Los necesitan como carne de explotación, ¿no? ¿Para qué quieren que sepan leer y escribir? La diferencia, insisto, que es en no solo niños adultos, es de clase, no estaba hablando de sus niños, está hablando de los niños de los pobres. Esto nos lleva, nada, no es nuevo esto, nada de esto es nuevo, nada de esto es nuevo. En todo caso, lo que puede resultar espantosamente nuevo es el grado de explicitación que tiene. O sea, hemos pasado a un grado de obscenidad. Todo esto se ha vuelto pornográfico. Se ha vuelto pornográfico. Cuando los sectores de poder, Venegas Lynch es un hombre del poder en la Argentina, despreciaban a los pobres, que los desprecian profundamente, se cuidaban de decirlo, mantenían ciertas formas. Probablemente siempre pensaron que era perder el tiempo mandar a los hijos de los pobres a estudiar y a aprender y a darles la oportunidad de mejorar en sus condiciones sociales. Siempre pensaron que no lo merecían. Alguien así siempre lo pensó. El dato es, ¿qué pasa en nuestra sociedad que alguien puede salir a decirlo pornográficamente? Y al mismo tiempo nos arrastra. De hecho, acá estamos ocupándonos de lo que dijo, pero ¿cómo no nos vamos a ocupar de lo que dijo? Nos están llevando a un nivel tan básico de elaboración de la discusión, porque son profundamente ignorantes y o malintencionados. Entonces, definitivamente, apoyarnos, hacer pie en la educación, que es un ámbito que es motivo de orgullo para los argentinos, aún con todo el largo y profundo deterioro que el ámbito educativo viene sufriendo y viene padeciendo, y el enorme retroceso que el ámbito educativo está teniendo a cabo de años de deterioro. Eso es así. Y aún en todas esas condiciones, aún bajo todas esas condiciones, no deja de ser un ámbito prestigioso, válido, del que podemos legítimamente estar orgullosos como argentinos. La educación pública en Argentina sigue siendo un motivo de orgullo para nosotros. El nivel de nuestras universidades nacionales sigue siendo un motivo de orgullo. Y hay también algo que hacer frente a la avanzada que pretende que nos avergoncemos los que estamos orgullosos de habernos formado en la educación pública, los que estamos orgullosos de ser docentes en la educación pública. No tenemos por qué avergonzarnos por ser empleados del Estado.
porque ha habido también una avanzada de denigración a todo aquel que trabaja en el Estado por el hecho de trabajar en el Estado. Y uno dice, no me avergüenzo por trabajar en el Estado, no considero que esté prendido en ninguna teta del Estado. Soy docente en la Universidad Pública Argentina y estoy orgulloso de serlo. Y ese orgullo se extiende a todos mis compañeros, a todos mis colegas, a todos los no docentes de las universidades nacionales, a todos los estudiantes de todas las universidades nacionales y todos los que tengan un vínculo con la educación. Recuperemos como país el orgullo de nuestra educación pública, porque hay una avanzada que está pretendiendo que eso que es efectivamente motivo de orgullo nos avergüence. No nos avergüenza, estamos orgullosos de nuestra educación pública y la reivindicamos como una instancia desde la cual resistir y contraponer y contrarrestar todas estas formas del desprecio, de la denigración, de la agresión, desde el espacio de la educación. Y otra forma de agresión a este espacio de la educación, que es un espacio de escucha, un espacio de intercambio de ideas, un espacio de debate, es lo que pretende el gobierno, ¿no es cierto?, de modificar la Ley Nacional de Educación para que haya como una policía del pensamiento que denuncie el entrecomillado adoctrinamiento que realizan desde la educación hacia los estudiantes, ¿no es cierto? Esta es otra de las barbaridades explícitas que está planteando este gobierno. Sí, Stalin lo hizo en la Unión Soviética. Cuando alguien hablaba mal de Stalin, lo delataban. Y fracasó ese proyecto, que es claramente un proyecto de incidencia estatal, de control y vigilancia estatal. Por eso, insisto, el repliegue y el retroceso del Estado, el recelo y la desconfianza del Estado en el actual gobierno, tiene que ver con su función social, con la necesidad de su presencia para la asistencia en la sociedad frente a las inequidades y las desgracias que pueden existir en la sociedad. Lo retiran de los espacios donde es necesaria su presencia, por ejemplo, para que haya repelentes y no estar sujetos a la especulación de una empresa monopólica. Ahí lo retiran. Pero en todo lo que tiene que ver con el aparato de represión, vigilancia e intimidación, apuestan fuertemente al Estado. Y lo que plantearon es una presencia de la vigilancia y el control y la represión estatal dentro de nuestras aulas, con un sistema de delación y de denuncia que en el estalinismo fracasó, porque, no porque faltaran denuncias, se saturó de denuncias, no quedaba nadie sin haber sido denunciado, y no quedaba nadie sin denunciar, porque además te habías peleado con el vecino de enfrente, y decías, lo escuché hablar mal de Stalin. Se repletó de denuncias. ¿Qué es esta idea de una sociedad, de un poder paranoico? ¿Vieron que Milei todo el tiempo cree que lo insultan? Sí. El otro día un periodista paraguayo, que no solo no lo insultó, tenía una actitud, diría, en parte apreciativa, pero y un poco más que apreciativa, condescendiente, y bastante más que condescendiente, casi servil hacia Milei. Y aún así Milei se dio por insultado. Es esta otra vez la literatura, obviamente, la ficción paranoica de la que hablaba Ricardo Piglia. Y una vocación totalitaria de poner el Estado a controlar todo lo que se diga a través de un sistema de delación y de denuncia. En el ámbito educativo, las ideas circulan. Efectivamente las ideas circulan. Y eso no implica adoctrinamiento. Para que haya adoctrinamiento, tiene, por lo pronto, el saber, los conocimientos que se ponen en circulación en el espacio de clase, primero tienen que ser una doctrina. Cuando uno transmite un saber, no está adoctrinando, está transmitiendo un saber. Solamente si ese saber está cristalizado, coagulado, rígidamente, dogmáticamente, como doctrina, es que se podría pensar que alguien ahí está adoctrinando. Si un saber se enseña y se aprende como lo que es, un saber abierto, permeable, disponible para la reflexión, para la interrogación crítica, interrogado en sus alcances y sus límites, que así es como enseñamos.
Si un saber es transmitido de esta forma, no hay adoctrinamiento posible, porque no hay doctrina, porque no hay dogma, porque lo que transmitimos no es un cúmulo rígido que el estudiante tiene que absorber pasivamente. Transmitimos un campo de ideas que procuramos que sean estimulantes, estimulantes para ser pensadas, analizadas y discutidas. Nosotros mismos, docentes, las pensamos, las estamos pensando también en la clase, las tenemos pensadas porque las estudiamos, porque las preparamos para dar las clases y las seguimos pensando en las clases en la interacción con los estudiantes. Es todo lo contrario de la idea de un repertorio rígido de dogmas que se transmiten unidireccionalmente. Pero evidentemente no lo pueden concebir. No hay más que ver lo que pasó, que para mí es una de las escenas más graves de la historia de la educación argentina. En el Colegio Cardenal Copelo de la ciudad de Buenos Aires, cuando el jefe de Estado se hizo presente para la apertura del ciclo lectivo y agredió a los estudiantes. Los agredió, los denigró y los burló. Entonces, uno ve eso y dice, claro, probablemente crea que esa relación unidireccional, no de poder, porque siempre hay poder en juego, y siempre que hay una relación social hay una relación de poder. La pregunta es, ¿qué tipo de uso se hace del poder? ¿Qué tipo de práctica de poder cada cual establece? Evidentemente lo que pasó en esa apertura del ciclo lectivo lleva a pensar en un uso perverso del poder para dañar y para humillar. Ahora, que no nos lo traslade a los docentes de la educación en la Argentina. No les hacemos a nuestros estudiantes eso que el jefe de Estado les hizo en el Colegio Copelo, agredirlos y burlarlos y humillarlos. No hacemos eso. Martín, que desde ya agradecerte por este tiempo que le has dedicado a la audiencia fueguina, a las y los docentes que nos están escuchando a través de FM Nuestras Voces. Queremos también hacerte extensiva la invitación para contar con el medio de Tripulantes de la Mañana de acá al futuro, en caso de que quieras compartir algo, cualquier información que quieras hacer llegar, más que bienvenido a formar parte de Tripulantes de la Mañana. Y agradecerte por haber respondido a nuestra invitación. Sabemos que sos en este momento una persona que está siendo muy convocada por tus ideas, tus posicionamientos, tus reflexiones, no solo en lo que es la educación y la política, sino también en lo que es la literatura. Queremos ir cerrando porque nos queda poquito tiempo en el Meet y no queremos que nos quede colgado y poder despedirte con tranquilidad. Como no, soy yo que agradece y soy más que nada un docente que está preparando la clase de Rancière que tiene que dar mañana y la clase de Borges que tiene que dar el jueves. Y a propósito de eso, los saludo especialmente. He estado en Río Grande en una actividad con docentes y he dictado un seminario en la Universidad en Ushuaia. O sea que también en mi práctica docente me ha tocado estar ahí donde ahora están ustedes. Y espero poder volver Qué pronto. bien, Martín. Bueno, la próxima vez que estés en Ushuaia o en Río Grande o en Tierra del Fuego también podés venir acá al piso. Sos bienvenido. Invitado. Muchas gracias, Martín, por tu tiempo. Les mando un abrazo. Un abrazo grande.